muy joven, Keller, pero, o sea, tienes que aferrarte como, por ejemplo, ahorita con la 4T. Ok, hay ideas que son muy buenas, pero también tú dices, para que en una democracia exista continuidad, tiene que ser alguien muy fiel a los ideales. Que era, por ejemplo, como el caso de Argentina, ¿no? Que o sea, no había un cambio porque llegaban y deshacían, y deshacían, y deshacían. De Entonces, hecho, ya tienen como 3 así que se van a izquierda, derecha y hacen lo mismo. Nomás imprimir dinero y robárselo. sí, o sea, porque o sea, nadie les garantiza que El Salvador, o sea, le pueda, inclusive los mismos militares, porque dudo mucho que no haya corrupción, o sea, en todos lados hay corrupción, Pero creo que no ni le puedan, ejército tiene El Salvador. o sea, le La pueden dar un policía, poco, ¿no? Es policía, los armados. pero, o sea, imagínense, están, no es, el autoritarismo desgraciadamente no puede funcionar porque siempre va a haber insatisfechos. Y Sí, la democracia brinda como esa nobleza de que todos están representados, buenos o malos, porque eso forma parte de la sociedad. O sea, la democracia es como esa teoría de todos formamos parte de la sociedad, hay de todo y todo tiene que estar representado. No nos parezca, para bien o para mal. Obviamente, si ves, realmente pues el mejor sistema de gobierno sería como una aristocracia, ¿no? O sea, que tuvieran de así como que Pero mira, yo no veo tanto fueran como nobles y solución todo. la democracia, porque la democracia tiene la gran particularidad de diluir todo. Lo estamos viendo en las reformas aquí en México. Cuántas buenas ideas no pasan y cuántas ideas bien estúpidas pasan simplemente porque logran convencer o pagar a los que van a votar. Entonces aquí en México es el mayor ejemplo de que muchas cosas siempre quedan a medias, hechas a medias. a ver, Y no pueden hacer cosas a medias. No, o sea, se tienen que tomar decisiones que el pueblo respalde y hacerlas, ¿no? Sin involucrar tanta burocracia que te frene esos procesos, ¿no? Es que fíjate, eso que dices tú habla de un punto muy común en los países latinoamericanos, inclusive en Estados Unidos, que es que todos son presidencialistas. O sea, todos nos dejamos llevar por quién es el presidente de tal país, ¿sabes? Aquí en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, muchas veces el Congreso queda muy relegado, que son los que realmente... Y es el importante, los Por congresos. ejemplo, en el caso de Europa, el Congreso toma un papel muy importante porque casi todos los países son parlamentaristas. Entonces, no es lo mismo que consigas que la sociedad vote por un mono a que consigues que vote por 50 o 60. Entonces, hay tantas divisiones. Pero mi problema con el modelo democrático actual es que está viejo. No sé si has visto los podcasts anteriores, creo que no. Que yo ya no concibo que con tanta tecnología y con tanta información sigamos escogiendo en nuestro distrito a un güey que se va a ir a la Ciudad de México a votar por todos nosotros y que ni nos va a dar la cara, ¿no? Yo creo que hay muchas leyes o muchas cosas trascendentales que deberían de ser literal como en elecciones, ¿no? Directo. O sea, ya si te modernizas más, pues hacerlo con blockchain, con tecnología, de que yo ciudadano, yo voto por esto y lo voy a hacer. Porque es lo que pasa, o sea, tú escoges tu diputado y a la hora de llegar allá, pues ya se vende a alguien más, ¿no? Se vende con el resto del pueblo o el gobierno en el poder lo compra, el mismo Morena o en su caso el PRI y hacían las reformas que tenían que hacer porque traían esa agenda y las hacían. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Llega el voto de castigo, pero pues ya te hicieron las cosas, ¿no? Y para revertir una reforma es más cabrón que hacerla. Entonces es un desmadre. Entonces yo creo en la democracia, pero la democracia debe ser más directa. Te pongo un ejemplo, como en seguridad. Yo creo que debería ser muy importante que los ciudadanos, como en Estados Unidos, que eligen a su sheriff, debamos escoger a quién va a ser nuestro personal de seguridad, ¿no? Porque como tú dices, tú escoges un mono y ese mono escoge a 10, 15. Él escoge todo y ahí pues te meten a... Claro. Te meten a los que van a robar, a los que no les importa, a los que solamente quieren hacer plataforma para luego quedar ellos. Es un desastre, ¿no? Entonces yo creo que la democracia debe ser más participativa y no tanto de yo elegir a mi diputado y que me va a fallar, bueno, ya no voy a votar por él, voy a votar por otro, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, pues o sea, muchas veces ese cuento de que nada más cambian caras. Sí, claro. Y el que estaba antes hizo de poder y pone a su sobrino o a un amigo y ese queda, ¿no? O sea, se basan en... Está muy sucio eso, güey. O sea, digo, la democracia, pues en cierto modo, o sea, está bien como dice Marcos, güey, sus puntos creo que son bastante válidos, como los de todos, güey, los que están diciendo. Pero sí, yo creo que bajo mi punto de vista, en algunas ocasiones está muy complicado, güey.
pues sí, bueno, por eso existen estas pláticas, estos debates, porque el tener las democracias, güey, a veces te dices, güey, pues o sea, este güey lo acabamos de elegir todos, se supone, ¿no? Va. Pero este güey, pues como dices tú, elige a todos. O sea, elige el de seguridad, elige a este. Y quién sabe si esa gente está preparada, güey. Tú no los conoces o son güeyes que acaban de salir de no sé dónde. Y pues hacen que no sirva, güey. O sea, hacen que al final no sirva el cometido que tiene la persona en el poder, pues. Ahora, otro cometido que tiene la democracia es que es para todos, ¿no? Y no debería serlo así. O sea, no puedo ser que, ponían de ejemplo, que hay más requisitos para ser Uber que presidente de México. No mames, eso está complicado. O sea, deben de ser personas que te conste que están preparadas. Y ahora te digo, por ejemplo, las cuestiones, no sé, monetarias. ¿Qué tal si escogemos al presidente del Banco de México, pero solamente tenemos derecho las personas que saben de eso, ¿no? Todos los estudiantes de economía, de finanzas, de contabilidad, que sabemos realmente, para que ahí ya no te vendan las cosas populistas, que la gente que no sabe se las come. Que aún así, mira, en la facultad, no quiero fundar a nadie, no voy a decir nombres, pero en la facultad de economía hay muchísimos profes medios antimexicanos, medios vendan todo el país, pura inversión. No. Yo sé que hay posturas, pero por ejemplo, muchos sí, no todos, pero quiero pensar que no hay nadie en la facultad, ni de primero, que digan, ¿y por qué no imprimen más dinero? Sí, o sea, todavía lo dicen. No entienden los riesgos de la deuda o cosas así mínimos que hay un consenso. No, pero Alejandro, es que, por ejemplo, en este punto que tú dices, ahora, vete a las estadísticas. ¿Cuánta gente en México tiene esa educación? O sea, exactamente. Por eso te digo, solamente los que sean puedan, como por decir así, votar. No, oye, y es que ya no sería una democracia. Es como lo que te digo, las cosas sí es democracia, Marcus. No. Eso sí es democracia. Digo, la democracia no debe ser tan universal, por decirlo así. Es como las leyes de seguridad. Las hacen diputados que si acaso estudiaron derecho. Si acaso. O sea, y no son personas que trabajan en los juzgados, no son personas que trabajan en las penitenciarías, no son personas que fueron policías, Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las leyes se quedan en perfecciones que nunca suceden, y la gente que tiene voz, que ve, va a haber un cambio en el sistema, y ¡pum! Parece que les ponen otra piedra arriba en su trabajo. ¿Qué hace? Pues nomás dedicarse a ser mediocres, para no meterse en pedos. Esos errores es lo que te digo, o sea, si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista de cómo funciona el Estado, en un sistema parlamentarista no suceden este tipo de errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ejecutivo lo escoge el propio Parlamento. Entonces, tú tienes que ver que todas las facciones escojan a una persona para que represente los intereses de todos. Entonces, pero todos se preocuparían. No. A mí no me gustaría parlamentarista, porque, por ejemplo, los chinos son parlamentaristas. Y es una dictadura bien cabrona. No, pero a ver, es que es diferente. Y es lo mismo, es lo mismo. Escogen a los miembros del partido y el partido escoge al presidente. No, porque hay un partido. No es que hay un partido. Pero es lo mismo. Si yo al escoger a mi persona del parlamento, que me garantiza que después él va a votar en mis intereses a la persona que va a ser el primer ministro de esto y esto. Pero es que los chinos, tú no entiendes el concepto de que también ellos segregan, o sea, no todos votan. O sea, no es como aquí en Occidente que todos votamos prácticamente. No tienen ese derecho a votar todos. O sea, en México son contados los que no tienen derecho a votar. No segregamos. Lo malo del bote. Oye, aunque vayan saliendo también los castigan ciertos años, no recuerdo cuántos años. Pero aún así no segregamos el voto de nadie porque se supone que formamos parte de la sociedad. Pero por ejemplo, eso que decían de que mandar todas las urnas, el caso perfecto para eso es Suiza. O sea, Suiza, su sistema parlamentarista, el ejecutivo no es una persona, creo que son como 4 o 5 personas el ejecutivo y se van rotando un año cada quien el cargo de jefe de Estado, de imagen, pues, por así decirlo, del país. Pero el jefe de gobierno, que es quien ejecuta las órdenes del ejecutivo, lo hacen las 5 personas. Entonces, como que está el parlamento y aunque está en el proceso, para que esa figura funcione, se tienen que poner 5 güeyes, y esos 5 güeyes representan a diferentes provincias, a distintas etnias. Entonces está como muy bien diversificado. Allí la gran diferencia con México, entre Suiza y México, es que Suiza es súper chiquito. Y
quieras o no. Sí. O sea, Sí, yo sí, sé sí. que hay un montón de etnias, hay muchos lenguajes, hay italiano, alemán, francés, bla. Sí, o sea, sabemos, yo creo que ya todos tenemos como esa imagen de Suiza, pero la otra imagen que no tenemos y que nunca creo que extrapolemos con México es que en sí Suiza es homogéneo. O sea, es homogéneo. Son puros blancos. Son puros blancos europeos que Son más o muchos menos... intereses iguales. Ajá, Y exactamente. aparte Buscan lo tienen mismo. mucho- por lo financiero tienen mucho poder y ningún país llega a imponerles. Pero por ejemplo, es que decías, bueno, Suiza tiene Franklin elecciones Suisse. Suiza tiene elecciones cada 6 meses prácticamente, o sea, mandan a votación cualquier cosa, o sea, mandan a votación, se va a construir un acueducto, votación. Se va a Entonces, plebiscito. O sea, literalmente, o sea, O sea, tiene se esa pueden parte. dar ese lujo porque son muy chiquitos. Es como una superficie muy chiquita, o sea, que es muy sólida. Porque, o sea, no tiene que haber tantas partículas porque ya es muy poco espacio que llenar. En cambio, o sea, México, es- en México ajá. tú ves la pinche dimensión. En México, Territorial. dimensión demográfica, dimensión territorial, el pinche pedo en culturas, que en el norte hay cierta cultura y ya los pendejos se la creyeron, que se creen europeos, que no tienen nada de europeos. En Europa no los quieren, y no saben inglés, así que en Estados Unidos tampoco los quieren. A Roberto En Argentina. el centro existe como una... Yo creo que en el centro existen dos culturas. La A capital... ver, pero hay cosas medulares que a todos nos interesan, ¿no? Como la seguridad. Sí. No, pero aún así, yo creo que somos muy diferentes en ese sentido. Y en Suiza, ¿no? Sí, pero O sea, en Suiza son muy... No, o sea, sí yo entiendo esa parte, pero yo me refiero al punto de que, imagínate que desaparecen los cargos ejecutivos en todos los niveles de poder, o sea, desaparecen, o sea, tú ya no vas a escoger a un güey, vas a escoger a un grupo de güeyes que van a escoger a otro güey. Como tú desapareces, o sea, quítate de la cabeza el presidencialismo, o sea, no va a haber ejecutivos, o sea, todos van a ser del Congreso. Va a ser un voto más reflexionado. ¿Por qué no se concentra una persona? ¿Qué es lo que hacen? O sea, los partidos en México tienen esa idea de que el 3 de 3, vota por mí y por todos los del partido. ¿Por qué? Si no, no puedo trabajar, ¿no? Es la idea. Pero Es que es un hecho. Es un hecho. sí. Sí, Pero entonces, si tú votas por una canasta, y esa canasta y otra canasta, y otro estado vota por otra canasta, y así sucesivamente, Ahí te la meten. Pero es que lo que yo para te que se digo, pongan de acuerdo todos, en mi idea, tiene que haber en muchos mi intereses. idea de democracia perfecta es aquella donde los servidores públicos simplemente son administradores, ¿no? Como lo es debería ser un poder ejecutivo, ¿no? O sea, tu presidente municipal, tu gobernador, tu esto. Y todas las leyes, por ejemplo, los presupuestos, pues son muy complicados, pero por ejemplo, cambios mayores a los presupuestos, reformas y todo eso deben de pasar más con más participación ciudadana. De que, no sé, se arme la propuesta y ocupamos tantos millones de votos para que pase. No que la Cámara de Diputados se ponga de acuerdo. Que el No, pueblo es que- vaya y diga, me conviene por esto. Y al haber ese tema va a haber comunicadores que digan, hey, les conviene esto por esto y esto por esto. Y la gente se va Mira, a poner a leer. Pero no es tan fácil, o sea, Y no es tan además- fácil. Y además la población en México ya se está renovando, o sea, ya no todos son señores de 50 años agrarios. Sí. Pero, por ejemplo, un caso quizás no tan grande, pero más comparable con México-Chile, ¿no? O sea, cuando se ve lo de las manifestaciones y que, ok, vamos a cambiar la constitución, va, ánimo. Todo el mundo quiere cambiarla, está la propuesta, no pasa la propuesta. Porque imagínate cuántas propuestas de presupuestos tendrías que hacer para encajar a la mayoría. Lo vemos cuando, por ejemplo, que decimos, vamos a poner nosotros los parámetros de valor en una mayoría. Ponemos 3-4, pero realmente esas 3-4, ¿con cuánto porcentaje van a pasar? O sea, y no puedes estarlas modificando, o sea, las presentas, en un caso así, y como vayan las votaciones. Y si no, o sea, en cuestión de tiempos te puede comer, o sea. No va, Por eso te digo, o sea, tendrás que presentar propuestas para el por eso te 2024, digo el que 2020. arman, yo en esa discusión que se arman de que pasa la propuesta al Senado, el Senado le hace modificaciones o apunta, quiero que cambien esto y va otra vez a diputado. Que la última palabra la tenga el pueblo, decir, tal día todos en su computadora, en su celular, en el ciber, que no tengan el INE va a haber aparatos para que se identifiquen y voten. Tienen una semana para hacerlo o algo así. Y es la propuesta que yo digo, ¿no? Porque cuántas reformas y cosas que son prácticamente para ahorcar a todo el pueblo mexicano, cuántas no pasan. Y ya estando ahí, pues ya ahí se quedan, ¿no? Te pongo la de Peña Nieto, ahorita que estamos hablando de cuestiones de ley.
él hizo reformas muy buenas para quitar en México el sistema acusatorio, por decirlo así. Pero también con eso salieron como 5,000 criminales de un plumazo nomás. Sí, pero también lo que yo te digo es... El sistema... uno de los grandes problemas del sistema penal en México es que es como hay tanta gente y han invertido tampoco en hacer nuevos penales. El problema es que los propios fiscales y jueces ya no quieren meter a nadie al bote. O sea, no lo ven necesario. Si no es un caso público o ruidoso, no quieren meter a nadie al bote porque ya están llenos. Y ahora, meten a tu narcotraficante de tu localidad al bote y puedes seguir chambeando desde el bote con un celular. Entonces no cambian nada. No sacan a esa persona de hacer daño de la sociedad, ¿no? Pero esas cosas es lo que deben de hacer, como lo que sí hace Nayib Bukele, que los tiene realmente en el bote y los pone en trabajos forzosos, cosa que también apruebo mucho, porque la persona que está en el bote es por huevón, ya sea porque robó o mató en lugar de aprender a hacer otra cosa, o extorsionó, o los de cuello blanco por pasarse la vida más fácil, empiezan a sobornar y todo eso, ¿no? El que está en el bote es por huevón. Entonces, ¿qué más? Que, no sé, termine construyendo una como albañil, construyendo una escuela o algo así a huevo. Esto le creo muy dulce al trabajo forzoso. Pero que retribuyen algo de tanto caos que han hecho al pueblo. Pero creo que te falta acomodarte un poquito más en las estadísticas de México, güey. Por ejemplo, en México, no tan actualizadas, hace 2 años que la voy a revisar con tiempo, la mitad de las personas que están en prisión ni siquiera tienen una sentencia. Hay gente que dura hasta 10 años sin una sentencia. Y el sistema está tan sesgado o tan arraigado que más de una tercera o cuarta parte quizás sean inocentes procedimiento. Y la otra cuarta parte se le violó el debido proceso. Y otra cuarta parte quizás son culpables, pero tienen muy buenos abogados y tienen dinero para salir. Y gente sale por debido proceso. Sí, quizás sí, pero es que son errores, o sea, yo no soy un creyente de que entre más hay en la cárcel, mejor va a estar, o sea, al contrario, entre menos personas estén ahí dentro, va a ser mejor. Y las que estén realmente por algo debidamente comprobado. Es que también de eso ya hemos hablado, o sea, algo que nos zurra mucho es que cuando se habla de inseguridad y llega el presidente de turno, se ocupa una policía más fuerte y ¡pum! La ponen. Se ocupan reformas al sistema judicial, ¡pum! La ponen. Se ocupa más educación, la ponen. Pero siempre hacen de a una. Y se ocupa realmente atacar de varios lados, ¿no? Se ocupa más educación, más oportunidades para que se vean menos tentados a meterse a negocios turbios. Necesita una policía o al menos un ejército fuerte y con huevos de decir, anda un cabrón amenazando gente, andan vendiendo droga, pum, tumbarles la casa, meterlos al bote. Pero el problema es que derechos humanos va a empezar a pillar. El sistema judicial más fuerte. Pues, es bien sabido. Periodistas han sacado que hay corrupción entre los narcotraficantes y los de derechos humanos. O sea, los sobornan para que luego metan declaraciones y cosas así. Y en la ley bien estúpidas. O sea, la legítima defensa no existe. Prácticamente tiene que ser así como: te voy a mandar una carta que a tal hora voy a ir a matarte con este tipo de calibre. Entonces tú tienes que traer un arma igual o inferior, porque si no sería porque si me matas vales madre, tú te vas, güey. Porque si me matas a mí con un calibre más potente, pues es pedo tuyo, o sea. No, también, por ejemplo, algo que me ocurra que los de derechos humanos te hablen como exceso de la fuerza. El poder se debe de imponer y no debe ser de que, los narcos ya traen ametralladoras, pues el gobierno va a traer ametralladoras. Los narcos ya traen lanzacohetes, el gobierno ya va... No, debe ser de dominante, güey. Tiene que ser, dominante, güey. Un ejemplo muy claro que yo me acuerdo mucho y metieron al bote al soldado que hizo eso. Iban persiguiendo en Tamaulipas, también, o sea, Tamaulipas. Tamaulipas, hermano. Se iban disparando de una camioneta y una, rápida, le llaman una Cheyenne. Se iban balaceando y ya le dan al conductor, lo abren a la verga, chocan, los bajan, los meten al bote. Abaten a 1, 2 y otros 2 para el bote. Pero el que iba disparando de los soldados termina en el bote porque iba una persona secuestrada. Entonces atentó contra la vida de la persona secuestrada y por eso lo meten al bote. O sea, no por otra cosa. Insensatez de la ley
de esa persona, ¿cómo sabe que ahí va alguien secuestrado? Además, si no hubieran hecho eso, esa persona no vive. Sí, güey. O sea, y son esas cosas que maman los de derechos humanos. Otra historia que cuentan, que en un cerro, en una posición en la comarca lagunera, en Coahuila, habían unos güeyes apostados del narcotráfico, tenían un campamento, y cuando el gobierno fue al campamento, los vio ahí y fueron a querer subir, pero pues estos güeyes apostados y desde la altura pues tienen ventaja. ¿Y qué era lo más fácil para ellos? Aventarles una granada y que explotaran los vatos y ya ir a recoger a ver qué queda. Y no lo hicieron por derechos humanos, que porque era exceso de fuerza. Güey, te están disparando desde arriba con una ametralladora. Es que lo que pasa, y mira, yo creo que o sea, ¿cómo se pone la ley a darle igualdad a un criminal? O sea, claro, está muy cabrón. Cosas que no deben de pasar. Es que tiene muchos, creo que tiene muchos porque es esa pregunta. Ahorita volviéndolo a Nayib Bukele, o sea, Entonces, yo no pruebo que este güey quiera disolver al Parlamento, que de cierta forma lo hace porque si no están chingando todo el tiempo. O sea, no pruebo también en las reelecciones, porque si bien se van y influyen con el que dejan, pues más estando ellos, no puedes permitir que alguien esté tanto tiempo en el poder porque luego se vuelve loco y no lo quiere soltar. No soporto dejarlo, güey. Como Putin. Gran parte de las derrotas que ha tenido Rusia es que se la ha pasado purgando oficiales y soldados para que no tengan poder. ¿Qué pasa? Tienes un ejército acéfalo que no tiene cabeza. Güey, sí, mucha tecnología, poca inteligencia, güey. Entonces, todas las tácticas que hicieron de guerra fueron bien tontas. Y están más que soldados rusos. Los ucranianos les van ganando, güey, y Ucrania es nada, güey, comparado con Rusia. No, Ucrania sí es algo, pero especialmente con la ayuda de ya sabemos quién. Por favor, no nos funen, ya estoy harto de que nos funen, de que nos cancele el canal, ya sabemos quién la está ayudando. Yo no comparto muchas cosas, pero comparto mucho que sí debe de ser autoritario y tener los pantalones, decir, se va a hacer esto y paren esto ya. Es que porque en El Salvador está bien fácil, te digo. El güey que trae un tatuaje de Mara Salvatrucha, adiós. 90% que ese güey o ha hecho o está muy próximo a hacer algo malo. Entonces por eso ahí no defiendo tanto de que, los vatos. Y además nomás los meten al bote 15 días. O sea, si no les comprueban nada, pues van a salir fichados y los van a estar checando. Espérame tantito. Yo creo que lo de Nayib Bukele que ha hecho y por eso ha tenido tantas olas, no solamente porque los medios le han tirado mucha mierda o lo han criticado de mil cosas, ¿no? De tirano y todo más. Exacto, eso es lo que iba a decir. O sea, pero te voy a decir no les cobran piso, pueden andar en la noche como si nada, pueden empedarse. Que es como una elección, güey, es como una elección. Lo que pasó allá en Estados Unidos, que los republicanos decían, oigan, perdimos. O sea, esto supuestamente ganamos un poquito en la Casa de Diputados, pero no se siente como una victoria. Debe porque la gente ya ve al otro lado como oponentes, o sea, ya los ve como enemigos, los ve, incluso los blancos esos sureños los ven como demonios incluso. O sea, ya tienen muy demonizado el otro bando. Y yo creo que pasó lo mismo en El Salvador y por eso es que Nayib Bukele tiene tanto impacto político. Es que la gente de El Salvador vio la situación en que estaban, o bueno, más bien vivían y sufrían esa situación muy atroz. Empezó Nayib a llegar al poder y empezó no solamente a provocar cambios como tangibles, o sea, encerramos a tantos güeyes en el bote, a uno lo balanceamos, ya redujeron los secuestros. O sea, eso tiene que ver, obviamente, pero también tiene un impacto, yo creo que social, donde la gente ya se siente satisfecha, donde ya dice, o sea, todo el tiempo secuestrándonos, matándonos, violándonos, robándonos, amenazándonos, viendo, o sea, en sí te sientes inseguro. O sea, tú ya ves al criminal como otra persona, o sea, tú ya no le tienes tanta, o sea, tú estás harto de que te atemorice. Entonces llega Nayib Bukele y provoca esto y se hace como una victoria social, o sea, la gente como que se reivindica. Entonces eso yo creo que es lo que también le da mucho poder a este güey, que en sí, en mi opinión, la clave, esto pues el güey ya es bien autoritario y la mamada, pero en mi opinión, la clave para una democracia es que el pueblo, o sea. No, pero es que el pueblo gusto, o sea, es la clave para el orden público, que el pueblo se sienta reivindicado, que sienta que están luchando por él, que sienta que están cambiando las cosas. Una cosa que quería decir ahorita que ustedes, Marcos y Chore, estaban platicando de la democracia y que Marcos decía que la democracia tiene que ser como que huevo representativa, tiene que incluir a todos.
que no necesariamente tiene que pasar eso. O sea, de hecho, el nacimiento de la democracia en la antigua Atenas no era así. O sea, la democracia en Atenas era súper excluyente. Lo que pasaba en Atenas es que para tú ser un ciudadano ateniense completo y tener el derecho a votar, y tu mamá, ambos tenían que ser atenienses. O sea, tenían que tener papeles de ciudadanos. Si tu papá era ateniense y tu mamá no podías. Entonces Y creo que tener tantos esclavos, ¿no? Sí, tenían un chingo de esclavos, eso, güey. Tenían que tener Eran libres cierto porcentaje, pero en sí, en ese porcentaje era literalmente los ciudadanos, como los conocemos ahorita, clase alta, clase media y clase baja. Y pues, aún más abajo estaban los residentes, que eran libres, entre comillas, pero no tenían derechos de votar, derechos de votante, y ya después hasta abajo estaban los esclavos. Pues eran esclavos, ¿no? En la casa, en la guerra, tal. Entonces, en sí la idea de la democracia es una idea muy basada en la realidad. O sea, que no buscaba, yo creo, ideales tan utópicos o no buscaba ideales que beneficiaran a todo el mundo, literalmente. Buscaba ideales que beneficiaran a la nación y a la élite y a los ciudadanos con propiedad. Entonces, por eso la democracia, sí, para mí, creo que no solamente para mí, porque ese argumento creo que tiene muchas fortalezas de dónde nació la democracia. En Estados Unidos se parece un poquito, ya no, eso sí, ya está completamente diferente a cómo se originó la democracia en Atenas a cómo está en Estados Unidos. En Estados Unidos ya tú eres un residente, tú llegas a Estados Unidos, tienes pasaporte, ya puedes votar y ya te consideran gringo. O sea, ya no hay una discriminación si eres ciudadano o no, ya está perdiendo eso. Que es vital en la democracia. O sea, es vital tener un cuerpo de votantes que, ojo, tienen propiedad, o sea, tienen algo que perder. O sea, que les importa el país, les importa la tierra de la que están. ¿Por qué quitaste el ebook, güey? Les importa. O sea, les importa la tierra en la que están y por ello están dispuestos a pelear por ella, porque tienen propiedad. En México no pasa eso, porque no toda la sociedad tiene un sentimiento por la democracia. Por eso, en el podcast pasado o en el antepasado, yo le preguntaba a Chore así como de, güey, ¿tú crees que en sí la democracia está dispuesta? No, va a ser exitosa en México. Y yo pensaba que no, pero le pregunté a él a ver qué pensaba él. Y él me decía como de, no, al menos dijo que ahorita no. Yo creo, por lo menos, ahorita en nuestra generación, tal vez, si nos va bien, va a ser la transición. Y ya la siguiente le tocan los verdaderos putas en la democracia.